Sí. Listo, ahora sí, el foro es tuyo. Adelante. Perdón, ahí está. Y ahí se ve. Sí, perfecto. No. Tiempo. Se me desmadró todo. Listo, ahora sí ya. Ok, va, adelante. Muy bien. Pues un gusto, bienvenidos a todos y gracias, gracias por su presencia. Igual me presento y deje prendo la cámara. Díganme si se ve. No sé qué le pasa a la compu ahora. Sí, sí te vemos. Perfectísimo. Ok, pues a ver, ahora sí ya. Ahí perdona las complicaciones, pero tenía unos pequeños problemitas para compartir pantalla. Entonces, pues bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Amir Padilla. Para los que no me conozcan, pues funjo como director creativo en Nuclea Solutions y también pues estoy en la parte del departamento de Special Projects. Y pues o sea, el tema que ahorita les voy a venir a presentar, le puse el nombre de diseño y diferenciación, Steve Jobs y Apple. De hecho, ahorita más o menos voy a dar un poquito del contexto de dónde viene el nombre, ya que originalmente tenía otro nombre por ahí. Pero bueno, por lo pronto, pues un poquito de contexto acerca de la presentación y también sobre todo poder darles una breve introducción, pues por dónde va más o menos el tema, ¿no? La intención, pues bueno, también era abordar un tema un poco más general, es decir, que pues, tanto diseñadores, programadores, managers, colaboradores podamos pues como profundizar un poquito en temas sin caer en áreas muy específicas y sobre todo porque también siento que pues ya habíamos hablado un poco mucho de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo voy a dejar para el siguiente coloquio. Entonces, entrando un poquito en el tema del título, originalmente la realidad es que, digamos, como que quería entrar en el tema un poquito similar al último coloquio, era la pregunta de qué entendemos por el tema de diseño, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de Nuclea, si quitamos la parte de UX UI, pues realmente le queda la pregunta de con qué nos quedamos, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva del desarrollo de software y por lo menos desde la perspectiva de Nuclea. Entonces, tratando de darle vueltas a esta idea, pues empezaban a pasar diferentes conceptos en los que pues también se puede profundizar. Mena, por ahí en una de sus presentaciones, Jimena, platicaba del diseño de experiencias o mencionaba acerca del diseño de experiencias. Luego por ahí también ha habido algunas que entramos en el tema de la estrategia y a lo largo de pensar en todas estas opciones hay una que se estuvo cruzando y que en lo personal se me hacía pues, bastante importante y que casi como que no se le toma mucho papel o mucho impacto y esa palabra es la de la diferenciación. ¿Qué entendemos realmente, por ejemplo, por el tema de diferenciación? Digo, creo que es una palabra relativamente sencilla, todos la conocemos, la hemos utilizado, utilizamos diariamente incluso, pero cuando empiezas a profundizar un poquito en el tema de la diferenciación, por lo menos desde la perspectiva del diseño y por lo menos desde la perspectiva de ciertas empresas, pues también te puedes dar cuenta que eso ha sido el resultado, también el medio o la meta, por ejemplo, para muchas empresas. Esto lo comencé a ver, por ejemplo, en el caso de un caso que ya todos conocemos, que es súper clásico, que es el caso de Starbucks, con el rollo, por ejemplo, de, esto ya, yo creo que ya muchos lo conocerán de algunas clases de mercadotecnia, ¿no? El hecho de que Starbucks no vende café, no vende el tema de las experiencias, pero que si lo ven por el lado de lo que logró crear, por ejemplo, esta cafetería con el tema de un factor diferenciador a través del espacio, a través del entorno que finalmente lograban con sus cafeterías, pues también la verdad es que había mucho de dónde tomar, ¿no? Si esto lo tomábamos también, por ejemplo, con otro caso, como es para mí una de mis áreas favoritas, ¿no? El tema automotriz, por ejemplo, en el caso de empresas como Tesla, donde veíamos que pues eran estas empresas que en ocasiones jugaban con estrategias un poco más disruptivas, pero que al final este factor diferenciador pues los posicionaba en un lugar, pues por lo menos, y eso sí no podremos negarlo más allá de que nos gusten o no los productos, pues en un factor súper diferenciador, ¿no? O por lo menos en la boca de todos. Y es así entonces como llego a la marca principal de la que pues, ahorita voy a profundizar, que es el caso de la marca de la manzana, la marca de Apple, ya que pues también al mismo caso que Tesla nos pueda gustar mucho a todos, nos puede gustar poco, pues lo que sí no podemos negar es que es una marca que pues a lo largo de tantos años pues, ha logrado grandes cosas y es una marca que pues también a mí en lo personal me apasiona mucho, ¿no?
Digo, hablar de Apple también es diferenciar lo que fue su pasado y lo que es, por ejemplo, en la actualidad la marca. Y si entramos, por ejemplo, en el tema de qué es actualmente la marca, pues una de las cosas que me llama mucho la atención es que si nosotros, por ejemplo, analizamos ciertas páginas, ciertos productos, ciertas interfaces, notamos todo el impacto o todo lo que ha dejado la marca, por ejemplo, en otros servicios, en otros productos, y donde en muchos de los campos, pues se ha vuelto como tal para mí, y pues, igual y para muchos, un referente, ¿no? No nada más en tema de UX UI, no nada más en el tema de las interfaces, sino también incluso pues, en el tema de los mismos dispositivos, ¿no? En el tema del diseño de hardware. Y pues hablar de Apple, pues a la par, es hablar de su rostro, que sería pues en este caso Steve Jobs, donde pues ya es donde empezamos a entrar un poquito más en el tema, porque como lo mismo, al igual que la marca tiene diferentes pues, percepciones de las personas, por ejemplo, cuando se habla de Steve Jobs, en especial porque es un personaje pues muy, ¿cuál es la palabra? Pues polémico en algunos sentidos, pero pues que al final del día llevó a la marca de Apple, pues finalmente a lo que conocemos el día de hoy, a ser una de las empresas estadounidenses pues, más exitosas, sin entrar en números, y que si hablamos de diferenciación, para mí en lo personal, pues queda perfecto, ¿no? Incluso pues hasta su propio lema, pues lleva el nombre de piensa diferente, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito más en el tema y para ello, y en general para fines de toda la presentación, lo voy a hacer a través de una serie de lecciones que extraigo de un libro que es este que les voy a mostrar en pantalla. Para los que no estén viendo la pantalla, pues bueno, tal cual, de hecho, la intención voy a tratar de narrar cada una de estas partes. Bien, y pues este libro lleva el nombre de Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo. Este libro tal cual es como pues, un resumen del libro de la biografía de Steve Jobs. Entonces, básicamente lo que yo vengo a hacer aquí es hablarles, o bueno, darles un resumen de un resumen. Pero, pues la verdad es que a mí se me hizo bastante interesante y sobre todo, pues por el hecho de que ofrece como ciertas lecciones que podemos apreciar o podemos trasladar, por ejemplo, desde la perspectiva de nosotros como Nucleo. Y sobre todo, pues también para tener una charla, como les decía, pues un poquito más light y que también pues todos podamos al final conversar, ¿no? Entonces, el libro presenta 14 lecciones. Mi invitación sería para que pues también ahorita yo voy a dar un resumen súper superficial, pero pues aquí la intención sería que pues a quien le llame la atención, quien le parezca interesante, pues al final de la ponencia pues ya puedan leerlo por su cuenta. La verdad es que los invitaría. Y pues bueno, ya después de esta larga introducción, pues ahora sí voy a entrar en lo que son las 14 lecciones que ofrece este libro. Como les digo, desde la perspectiva tratando de alinearlo desde la perspectiva de Nuclea, y sobre todo, pues tratando de rescatar los puntos clave de lo que presentan esas 14 lecciones, ¿no? Entonces, empezando con la primera, lleva el nombre de Concéntrate. Digo, como tal, tratemos de tomarlo todo como en primera persona. Digo, esto no lo visualiza también solamente como empresa, sino también, pues, a la par de cada uno, ¿no? Cuando hablamos del tema del primer capítulo de Concéntrate, en el caso del libro lo presentaban por un tiempo en el que, pues, no sé si muchos de ustedes conozcan esa parte de la historia de Apple, pero fue un tiempo donde Steve Jobs sale de la empresa, bueno, lo sacan de la empresa, y a su cargo pues entra otro director específicamente de ventas, ahorita en un momento lo voy a mencionar más adelante, y que fue un tiempo en el que la marca se estuvo enfocando en crear muchos productos periféricos, o sea, muchos productos que, por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunas imágenes, que normalmente o quizás seguramente ustedes ya no ni siquiera conocían. Esto pues también nos da una referencia de por dónde va la cosa, ¿no? O sea, si el hecho de que incluso tal vez tuviéramos conocimiento de la consola de videojuegos o la cámara, pero hubo un tiempo en el que la empresa se diversificó tanto en productos paralelos o, como les decía, periféricos, que pues básicamente la empresa comenzó a perder parte de lo que la diferenciaba y también pues empezó a tener pérdidas, sobre todo millonarias, ¿no? Fue en este lapso de tiempo donde pues también Steve Jobs retoma su puesto dentro de la empresa, perdón, y donde su primera misión que hizo, donde su primer objetivo que hizo cuando regresa a la parte de la empresa es enfocarse solamente en los productos que realmente sean los más importantes, más característicos y que sobre todo pues, sean más exitosos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esta primera parte del libro, pues más allá de criticar lo que es la diversificación, realmente no está mal el tema de diversificarte,
sino pues sobre todo nos hablaba sobre el tema de cómo no sacar productos que solamente estén alimentados por el éxito de otros productos, ¿no? Es como sacar, yo lo veía como el caso de cuando sacan una secuela de una película exitosa y donde luego en menos de un año ya tienes la siguiente película, ¿no? Entonces, donde se trata tampoco de seguir corrientes, por ejemplo, una de las cosas características de esto es que eran productos que simplemente seguían las corrientes de lo que se veía en esos tiempos, ¿no? No eran productos innovadores, no llevaban, digamos, como que esta firma de disruptiva, ¿no? Pues que finalmente llevaba la marca. ¿Qué hizo entonces? Cerraron todos estos productos, se enfocaron solamente en los más importantes y, pues, para no alargarme en este punto, sobre todo lo analicé desde el lado, por ejemplo, de Nuclea. ¿Qué productos actualmente tenemos? ¿Cuáles son los productos que se encuentran en desarrollo? Y sobre todo, si finalmente todos estos sí terminan generando esta sinergia que buscamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el siguiente gráfico, actualmente, y de hecho pues es lo que se ha buscado a lo largo pues, de estos años, es que cuando se hable de Nuclea, pues se hable sobre todo de desarrollo de software, ¿no? Como el eje finalmente de toda la operación, donde alrededor se encuentran los productos principales, las plataformas, los analíticos, los asistentes digitales, el tema actual de robotics, pero sobre todo dentro de un mismo eje, y como voy a mencionar más adelante, pues también interconectados entre sí, ¿no? Y también complementados por otros servicios. Entonces, esta parte, por ejemplo, del gráfico voy a mencionarla un poquito más adelante, pero sobre todo es interesante, por ejemplo, evaluar cuándo uno de esos productos, pues finalmente, bueno, cuándo estás agregando, digamos, más de los productos que realmente puedes mantener, que puedes darles pues esa inversión de tu tiempo, de recursos, y cuando hay algunos productos o servicios que finalmente pues no, digamos, como que puedes mejor sacrificarlos a nombre, pues, de invertir esos recursos en otros, ¿no? Esta parte ahorita la voy a retomar. Y algo interesante del libro es que también cada parte de los capítulos lo cierra con algunas frases que creo que para mí resumen a la perfección todo un capítulo. O sea, creo que con solamente estas frases ya puedes quedarte con una idea de qué es lo que qué es lo que deberás entender de cada uno. Por ejemplo, este lo cierra con la frase, decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer. Entonces, ese es el primero. Pasamos al segundo. El segundo es simplifica. Y es que cuando, bueno, en parte de la historia de Apple, en especial en esos orígenes, cuando Steve Jobs y otras personas, por ejemplo, visitan el centro de investigación de Palo Alto de Xerox, que fue una parte donde conocieron pues, parte del diseño de las interfaces gráficas que estaba desarrollando esta empresa, donde pues, Steve Jobs queda encantado y donde de la mano con otras bases que Steve Jobs ya tenía muy arraigadas, por ejemplo, en cuestiones también de leyes básicas del diseño de Dieter Rams o de la inspiración que tenía por el tema de Brown, de la escuela de Bauhaus, pues finalmente lo llevaron como a buscar también una sinergia entre la parte del hardware, o sea, de la parte de sus dispositivos, de la parte de la tecnología, pero también sobre todo con una incorporación muy grande del tema del diseño, ¿no? Buscando, pues ahorita algo que vamos a ver más adelante, que era como esa sinergia entre áreas que normalmente no pensaríamos, pero que pues volviendo al mismo tema, pues, se volvieron un diferenciador, ¿no? Entonces, pensando en esas maneras como diferentes de hacer las cosas, en el caso, por ejemplo, de las primeras ordenadores, en el caso, por ejemplo, de la Macintosh, que es la que voy a estar hablando más, algo interesante es que ellos, a diferencia de otras empresas, buscaban generar estos productos con el mínimo de componentes, con el mínimo de tornillos, incluso pues también buscando que tanto el producto por fuera, por dentro, se fuera a ver y también responder de la mejor manera, lo cual, pues, por ejemplo, desde el lado de Nuclea, sucede, por ejemplo, algo similar cuando nosotros en las plataformas, y es algo de los esfuerzos que me consta que se han hecho, que es buscar el mínimo de botones, ¿no? Por ejemplo, hacerte las preguntas de, bueno, ¿y por qué debería de tener este botón? ¿Es necesario? Se puede eliminar. Entonces, esta parte de la visión de también buscar de buscar diferentes maneras de hacer las cosas, que perfectamente desde el lado, pues, tanto del desarrollo de software o cada uno, pues, finalmente desde las áreas, pues, podemos llevar a cabo, ¿no? Para mí, el mejor ejemplo de esto desde el lado de Apple, sé que podría ser el que todos conocemos, como fue el caso del primer iPhone, pero para mí, uno de los más importantes, o de los que siento que resumen muy bien y se cortó, ¿verdad? Mm, ¿Ya no están viendo la pantalla? ¿No, verdad? No, ya no.
Me entró llamada. ¿Ahí se ve? Ya, ahora sí, sí, Pi. Muy bien. Para mí, uno de los casos que realmente creo que valdrá la pena destacar, para mí fue el caso del iPod, específicamente de las primeras generaciones que incorporaron este elemento, por ejemplo, de la clásica ruedita que ya todos conocemos o en su momento utilizamos, donde a través de una simple cuestión como hacerse las preguntas correctas, es decir, donde simplemente jugaban a ciertos ejercicios dentro de las áreas creativas y de desarrollo, donde se hacían las preguntas, ¿este botón lo necesitamos o lo no necesitamos, no? Hay una manera diferente de hacer las cosas. Sé que en ocasiones, pues, por los tiempos tan acelerados de desarrollo, por los tiempos tan limitados y pues, también por el hecho de que pues, en ocasiones estamos limitados a equipos relativamente pequeños para la escala de los proyectos, pues resulta complicado jugar a este tipo de ejercicios donde aparentemente pues, puedan resultar pues, una inversión de tiempo que pues, no dispones, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos desde el lado de esta empresa pues resultaba más que un ejercicio, pues una obligación porque te obligaba o te orillaba a encontrar una manera necesariamente diferente, ¿no? De llevarlo a cabo. Y pues claro, de la mano con algo que a mí se me hacía clave, que normalmente no se presume, pero se me hace muy importante, que es el hecho también pues de la parte de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de cómo se inspiraron también en esta marca que hace un momento les preguntaba, como era el caso de Brown, y cómo juntando ambas cosas, pues puedes crear algo nuevo, ¿no? Pasando a la frase con la que se cierra el capítulo, era la sencillez es la máxima sofisticación, una frase que si no me equivoco investigando venía directamente de Leonardo da Vinci, que creo que resume muy bien la filosofía desde el lado de la creación de los productos de la marca, ¿no? Y de diseño. Pasemos al tercero, perdón si voy un poco rápido, pero bueno, son varios, y si no, pues de todos al final podemos platicar de algunos. El siguiente dice, responsabilízate de todo el proceso. Esta parte suena un poquito complicada, pero pues bueno, sobre todo nos habla de cómo en ocasiones si tenemos la posibilidad de hacerlo, debemos de ser capaces también de abordar todas esas áreas que normalmente delegaríamos ¿cómo se llama? A factores o agentes externos fuera, por ejemplo, en el caso de la empresa. Desde el lado de aquí del ejemplo que nos da el libro, en el caso de la marca, lo veían por el caso donde se enfocaron, a partir de cierto momento, se enfocaron en que todos sus componentes, piezas, diseño y todo se mantuviera interno en la empresa para no depender de más agentes, digo, separado a casos, claro, particulares de ciertos componentes, pero sobre todo buscando tener control de todas las áreas, ¿no? Esta parte llegó a su extremo y a la parte en la que ya seguramente algunos de ustedes quizá han escuchado, que era como esa obsesión que tenía Steve Jobs por tener todo dentro del ecosistema, una palabra que también ahorita vamos a abordar en otro punto, pero esta parte de querer tener control sobre todo, si bien puede sonar un poquito tóxico, la verdad es que también dio buenos resultados, o dio muy buenos resultados. Primero, porque a diferencia de otras empresas, la marca se encargó de tanto su hardware como su software mantenerlo interno, es decir, tanto se enfocaban por desarrollar las computadoras desde el sentido del ordenador, desde el del producto, como tal de la parte de todo el software, a diferencia, por ejemplo, de Microsoft o a diferencia, por ejemplo, de otras empresas donde finalmente pues tenían este sistema un poquito más abierto. Digo, claro, cada uno tiene sus ventajas, pero pues ahorita que estamos hablando del caso de Apple, la intención de esto pues era tener todo controlado y tener atención a cada una de las partes que finalmente tenían relación, ¿no? Esto incluso hasta en el caso de iTunes. Esto también, como les digo, trae sus cosas muy buenas. Desde el lado de usuario, la verdad es que te da un sentido como de que todo lo que está dentro del servicio o dentro de cada uno de los productos, pues está revisado, diseñado por la empresa, aunque por el lado de los programadores, pues también sé que esto es un dolor de cabezas y también Seymour lo platicaba con el caso, por ejemplo, de dar de alta, ¿no? Las plataformas o las aplicaciones, perdón, desde la marca, ¿no? Y volviendo al gráfico que hace un momento mostraba, como era el caso donde mencionaba esto del eje central de la empresa, desde el lado de nosotros como Nuclea, se me hace muy interesante porque, por ejemplo, si lo vemos desde esa perspectiva de tener todas las áreas cubiertas, una de las cosas que actualmente se buscan, o por lo menos estamos buscando, es más allá de vender servicios particulares o servicios en especial, lo que estamos buscando es vender
el Everything Business App, o sea que es básicamente como un producto que cumpla todo lo que finalmente necesitas, ¿no? Una plataforma, un producto que esté integrado con una plataforma, con un asistente, que tenga todo el tema de analytics a la par, integrado asimismo con productos de hardware, en el caso de robotics, y englobado con otros productos como lo que podría ser la marca, la página web, etcétera, ¿no? Entonces, buscando que finalmente, más allá de ofrecer servicios en particular, pues también estemos ofreciendo, pues ahorita, un solo producto, ¿no? Un solo servicio, una sola solución, donde todos los productos, pues como les decía, hagan sinergia y donde pues también nosotros tengamos control de cada una de las partes, ¿no? Y no tengamos que depender, por ejemplo, pues, de otras áreas o depender, por ejemplo, de otras empresas o depender, por ejemplo, pues de otras aplicaciones, otras herramientas y poco a poco tratar de ir abrazando o incorporando pues finalmente todas esas funciones, herramientas, tecnologías, que pues es un proceso que se ha hecho poco a poco, pero que pues también al mismo tiempo es una gran área de oportunidad todavía por explotar más. El capítulo cierra con la frase de la importancia de crear un ecosistema y donde Steve Jobs, o bueno, por lo menos la gente que estaba cerca de él, decía que estar en el ecosistema de Apple era como estar en uno de esos cuidados jardines que visitaba Steve Jobs, los jardines Zen en Kioto, y donde, como les decía, pues desde el lado del usuario, pues creo que es donde más podemos apreciarlo, ¿no? Para ir rápido, pasemos al siguiente. También está muy interesante por el lado de Núclea, que es cuando te quedes atrás, da un paso adelante. Hubo un momento en el que desde desde la empresa de Apple, cometieron un error, por lo menos ellos así lo dicen, que fue que creo que en una de los primeros ordenadores, si no me equivoco, que fue la Macintosh, que fue que la lanzaron sin un quemador de CDs, cuando en ese momento pues lo que estaba más de moda y lo que los usuarios más querían era poder quemar su propia música, ¿no? Entonces no podían hacerlo en esa computadora. Entonces lo que parecía, o lo que era más bien, pues un paso atrás pues, contra la competencia, se volvió también en una oportunidad donde a través de iTunes, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero a través de iTunes pues también lograron darle la vuelta y ponerse pues sobre todo por delante de la competencia, ¿no? Entonces aquí la intención de esta parte es que dice, cuando tú notes, por ejemplo, que ya te quedaste pues, un paso atrás, también ver esas posibilidades que también tienes a la par, como por ejemplo ya desde el lado de Nuclea, a mí en lo personal creo que lo puedo ver por el lado de la inteligencia artificial. Si bien nosotros no fuimos los primeros que desarrollamos este software personalizado ni los asistentes digitales, sí, finalmente estamos ahorita invirtiendo bastantes recursos en el tema de estar a la par de las novedades en inteligencia artificial, lo cual puede representar que si bien no tengamos 20, 30 años de experiencia, sí podamos darle la vuelta a la competencia pues a través de estas herramientas, ¿no? La siguiente, que es piensa en los productos antes que en los beneficios. Retomando la parte de la historia de Apple, donde pues, se enfocaron en crear muchos productos secundarios, o muchos productos que finalmente carecían de éxito. Aquí en el caso de la visión con la que llegó pues, finalmente Steve Jobs, o la visión que tenía por el caso del desarrollo de los nuevos productos, era invertir al máximo en todo lo que se pudiera para que ese producto pues, finalmente fuera lo mejor. Es decir, esto se traslada al caso de cuando estaban desarrollando la Macintosh y donde le estaban metiendo tantas funciones, tecnologías relativamente caras, piezas también relativamente también caras, y donde estaban básicamente pensando en todo lo que le podían poner a este equipo para que fuera el mejor, ¿no? A la par de este desarrollo, pues sobre todo los precios del ordenador se estaban inflando muchísimo y pues al final iba a terminar siendo, o sea, extremadamente caro versus a la competencia, ¿no? Entonces, esto lo que parecía ser pues una mala estrategia de un producto que iba a terminar simplemente siendo caro y obsoleto, en un principio pues tal vez terminó siendo así, pero por lo menos en cuestión del tiempo pues también terminó dándole un poco la razón, donde terminó siendo un producto superior en todos los sentidos a los demás ordenadores, por lo menos en ese tiempo, y donde al final el precio pues terminó siendo relativo a lo que se ofrecía, ¿no? Y sí, también hoy en día pues, podemos entrar en dudas sobre si los teléfonos o las computadoras realmente valgan lo que finalmente se ofrece, pero si nos vamos por lo menos los orígenes, donde comenzó esta parte de esta visión sobre cómo desarrollar productos pensando finalmente en lo que iban a ofrecer más allá de los beneficios como tal económicos, la verdad es que sí
resultó ser un diferenciador también para la marca, pero sobre todo también cambió muchos paradigmas, sobre todo pues, de cuánto valían relativamente esos objetos versus lo que realmente ofrecían, ¿no? Entonces, no crear productos pues solamente basados en cuánta ganancia hay de por medio, sino también pensando primero pues en cuáles van a ser pues, esa magia o esa alma que finalmente pues va a tener cada producto, ¿no? Entonces la frase cerraba o el capítulo cerraba con, céntrate en crear un producto y los beneficios, céntrate, perdón, en crear un gran producto y los beneficios pues van a llegar, ¿no? El siguiente, la verdad que no está muy profundo, pero bueno, también está interesante, que era, no dejes que los focus group te esclavicen. En muchas ocasiones, incluso pues desde estrategias de marketing y también en diseño y en muchas áreas, bueno, también por ejemplo desde el lado de programación con el caso de las pruebas de usuario, pues se hablan de estrategias como tal del focus group o estrategias afines, donde pues básicamente se buscan a través de un grupo de personas o a través de pues, de un grupo especial de personas, probar los productos, presentarles alguna idea o sobre todo, y lo que para mí engloba este punto más allá del focus group, que era el buscar respuestas de parte de los usuarios, ¿no? Buscar eso que tú tienes que hacer, buscarlo a través de lo que finalmente te puedan decir los usuarios o te puedan decir las personas. Yo personalmente también tengo ahí, por ejemplo, mis temas con el tema de que si tú les preguntas, por ejemplo, a las personas, así como lo mencionaba el libro, y tomando una frase muy importante que era de Henry Ford, decía, si tú le preguntas a las personas, si yo le hubiera preguntado, por ejemplo, decía Henry Ford, si yo le hubiera preguntado a las personas qué era lo que querían en ese momento antes de que lanzara el modelo T de Ford, hubieran dicho que pues, querían simplemente carruajes con más caballos, ¿no? Entonces el libro básicamente tomaba esta frase y decía que las personas, o lo resumía con una frase que también seguramente ya la hemos conocido, que es, las personas no saben lo que quieren hasta que se los muestres, ¿no? Entonces eso creo que resume también muy a la perfección también la visión de la marca. Y pues bueno, tal cual cierra con la frase, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas, ¿no? Entonces, pasando al siguiente punto, que ya vi el tiempo y sé que son varios puntos, distorsiona la realidad. De aquí creo que también son de los más profundos, por lo que también más complicados de poder explicar en poco tiempo. De distorsiona la realidad toma como base algo que todas las personas que trabajaron cerca de Steve Jobs mencionaban de él, y es que decían que él creaba o generaba una especie de campo de distorsión de la realidad, por lo menos así le llamaban ellos, que era como este campo de distorsión que actualmente creo que le conoceríamos como personas con la realidad distorsionada, que podía ser capaz de que si te metía en ese campo de distorsión era porque te convencía de que algo, por ejemplo, que tú considerabas que no se podía hacer, pues, te cambiaba, digamos, radicalmente la idea y te convencía de que se podía hacer. Si tú considerabas que era un proyecto, por ejemplo, que iba a durar 3 años y él podía convencerte de que era un proyecto que iba a durar 4 meses, ¿no? Y donde más allá de simplemente recortar plazos o decir ideas poco factibles, la realidad es que, pues, por lo menos como te lo presenta el libro, pues parecía como un arte, donde pues sí podía llegar a convencerte de romper como que tus propios límites, tus propias expectativas. Y sí, claro que terminaba siendo pues algo, algo tóxico porque se veía pues cuántas horas tenían que dedicar para cumplir los objetivos, pero lo que no se puede negar es que finalmente se cumplían en plazos que ninguna otra empresa pues finalmente lograba, que ningún otro equipo finalmente lograba, y sobre todo pues para mí lo más importante, que lograban hacer cosas que la mayoría o el otro 99% de las personas pues, seguramente hubiera dicho que era básicamente imposible, ¿no? Entonces, como lo menciono, para mí no creo que se trata nada más de resumir, digo, perdón, de cortar plazos, de lanzar ideas locas, sino que se trata de poder, ¿cómo se llama? Reconocer o poder forzarte, creo que sería más la palabra, forzarte a romper plazos que tú solito creías que finalmente pues, son los generales, o a romper pues también esas barreras, ¿no? Que más allá del sentido bonito, pues la verdad es que sí era un gran trabajo extra, pero al mismo tiempo los resultados pues, se veían, ¿no? Y esto, si bien no viene en el libro, porque este es de otro personaje que es Elon Musk, creo que para mí resume también gran parte de esta visión.
Hay una frase de Elon Musk que dice, si te das 30 días para limpiar tu casa, te tomará 30 días, pero si te das solamente 3 horas, te tomará 3 horas. Entonces, esto también, de hecho, si a alguno le interesa, les invito a conocer un poquito de hace poquito lo que conocí que se llama la ley de Parkinson, que habla de cómo el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible, y creo que resume también un poco de cómo esta empresa, y al igual que otras, sí, quizás se ponen plazos demasiado irreales, aparentemente poco factibles, pero son las empresas o son las personas que finalmente pues ahorita nos demuestran o tal cual dan casos reales, tangibles, pues finalmente de lo que puede llegar a dar como resultado, ¿no? Entonces, saliéndome un poco del caso de Apple, pues ahí está el caso de SpaceX, que estoy seguro que pues, si lo analizamos, la verdad es que la idea de empezar una empresa de cohetes desde cero, sin, digamos, por ejemplo, en un inicio, sin el equipo, sin la experiencia, sin tener tampoco realmente todo lo necesario, pero que pues al día de hoy finalmente es una empresa que ya está consolidada y pues, un gran ejemplo, ¿no? Lo que podría ser esta parte del campo de la distorsión. El siguiente es transmite. En el caso de transmite, está. En el caso de transmite, por ejemplo, también ahí sí me tuve que detener un poco más a analizar como tal la palabra, porque transmitir como tal es más allá de poder comunicar una idea, más allá de poder lanzar una idea, pues transmitir es poder agarrar algo que tú tienes en tu cabeza y poder trasladarlo a otra cabeza sin que se pierda nada en el proceso. Es decir, más allá de comunicar, vender o convencer, creo que el poder que se tenía, por lo menos este personaje en el caso de transmitir las ideas, pues era algo bastante notable. Por ejemplo, esto lo podíamos ver en el caso de las presentaciones, donde si han tenido oportunidad de analizarlas, ven, o sea, se puede ver cómo, por ejemplo, lograban encontrar maneras muy diferentes de presentar los productos sin necesidad de palabras, ¿no? Más o menos como lo que veríamos con las leyes de la Gestalt, donde son cosas que tu cerebro capta, pero sin necesidad de verlas directamente, de escucharlas directamente. Entonces, el hecho de saber transmitir las ideas, más allá de comunicar las ideas. Ahí hay otro caso, por ejemplo, rápido, que fue el caso bueno, de este ordenador que seguramente algunos de ustedes por lo menos han de haber visto, tal vez no usado, pero sí han de haber visto, como por ejemplo el hecho de incorporar el color, las formas y ciertos elementos que ahorita no da el tiempo para explicarlos, cambiaron radicalmente la idea que las personas tenían del ordenador, ¿no? Y donde pues también cambia toda la jugada porque finalmente pues más allá de verlo como un ordenador y verlo como una pieza de trabajo, lo ves como finalmente una herramienta, lo ves como por ejemplo un electrodoméstico, si así lo quieres ver dentro de la casa, pero finalmente cambias toda la receta, ¿no? Para ya ir un poco más rápido y casi cerrar, el siguiente para mí creo que es uno de los favoritos, también son un poco tóxicos, pero también para mí creo que es el que resume bastante bien el hecho de cómo alcanzar resultados diferentes y es exige la perfección. Creo que la mejor forma de alcanzar la diferenciación, pues creo que sí es a través de buscar la perfección y también de buscar maneras de cubrir áreas o aspectos que normalmente las personas pues, no tomarían. Esto en el libro pues lo presenta a través de la intervención que hizo en el guión de la película de Toy Story, que pues, para lo que no habían escuchado esta parte, pues él también tuvo ahí su rol, su intervención donde casi reinicia por completo la película, pero pues a consta de buscar una película pues mucho más profunda y que se aplica muy bien también para el resto de los productos que ha desarrollado la marca. Entonces, si bien esto representa un costo adicional, el hecho de, por ejemplo, cuando tú llegues a un resultado y decir no es suficiente, y claro, pues apegado a plazos que normalmente tenemos que cumplir, pues cuando esté la alternativa, cuando esté esa posibilidad, nunca conformarse pues finalmente con el suficiente, ¿no? Sino siempre buscar ese adicional, siempre buscar haber alcanzado, explotar al máximo lo que el tiempo y los recursos te permitieron. Bien, para, pues como dice el título, pues exigir la perfección, ¿no? Alcanzarla y exigirla también, ¿no? Era como una frase que decía en un libro que era como no sirvas pan tostado quemado, ¿no? Si ya sabes que algo está mal, o si ya sabes que algo no es suficiente, o si ya sabes que algo no te llena, pues finalmente no lo presentes, ¿no? Mejor completarlo y darle finalmente el tiempo que requiera, ¿no? En caso de que se pueda, ¿no? Entonces, en la frase de este capítulo era, quiero que sea tan hermoso
como sea posible, aunque nadie vaya a verlo. Entonces, eso también sobre todo lo hablaba del lado de cómo estaban creadas las computadoras por dentro y cómo su papá, que también se dedicaba a crear muebles, a armar muebles, le enseñó que un mueble, por ejemplo, debía de hacerse tanto con la mejor calidad posible por el frente como por la parte de atrás, aunque nadie vaya a verla, ¿no? Trabaja con los... Híjole, ahí va otra vez. Ahí se ve. Sí, Pi. Listo, ya voy a acabar. Trabaja con los mejores. Básicamente, esto lo voy a decir muy rápido y creo que esto lo resume muy bien una otra frase de otro personaje que no es Steve Jobs, que es Elon Musk, pero bueno, están muy afines. Y es que la frase, digo, voy a tratar de cambiarla un poquito porque sí está un poco más agresiva, pero básicamente era que tú como empresa tienes que encargarte de atraer el mejor talento posible. Entonces, si tienes gente talentosa, pues vas a atraer gente talentosa, que de forma resumida era como si quieres a los mejores, tienes que tener siempre pues a personas talentosas, porque las personas pues sí, las personas más talentosas van a querer estar al lado de otras personas talentosas, ¿no? Entonces, la importancia de siempre ser exigente al momento, pues también de formar el equipo, formar la empresa, y sobre todo, pues el capítulo nos hablaba de siempre buscar no solamente esa perfección que ya decía, sino también esa exigencia en cada uno, ¿no? No tomar esas libertades que normalmente pues tomaríamos. Entonces, también hay otra frase que, bueno, también está un poco, un poco dura, pero pues también la verdad es que resume bastante el capítulo, que era, he aprendido con el paso de los años que si cuentas con gente buena o gente talentosa, pues no necesitas estar siempre encima de ellos, ¿no? Digo, todo fluye y no hay necesidad de que pues todos estemos también a la par, ¿no? O al tanto, pues también de lo que estamos haciendo. Fomenta el cara a cara. Este está complicado, en especial viniendo pues, de nosotros como una empresa centrada en el tema de la virtualidad, creando productos pues, finalmente centrados en el tema de la digitalización, pero creo que por lo menos, por ejemplo, ahorita desde el lado de programación, igual no me dejarán mentir quienes actualmente estén yendo a la oficina, a las reuniones, por ejemplo, llámese de Moca, o por ejemplo en el caso de diseño, en el caso de estas reuniones donde pues, todo el equipo, por ejemplo, se pueda reunir de manera presencial, pues también la verdad es que resulta en una dinámica y en un proceso bastante diferente, ¿no? Esto trasladado al caso, por ejemplo, del contacto con los clientes, la realidad es que sí termina siendo o marcando una gran diferencia. Como digo, pues es complicado en ocasiones, en especial por nuestro contexto, pero creo que siempre deberíamos de, a pesar de estar en un entorno de inteligencia artificial, de la digitalización, en general de nuestro entorno digital como Nuclea, pues siempre en medida de lo posible buscar pues, ese cara a cara, ¿no? Ese lado humano combinado pues finalmente con lo que hacemos. Ya los voy a dejar un poco superficiales, pero también para ya no extenderme con los tiempos. El penúltimo es básicamente mantén una visión general, pero nunca olvides los detalles. Esto voy a resumirlo con una parte de la visión y bastante graciosa esta parte, por ejemplo, del desarrollo de la Macintosh, donde contaban que si bien Steve Jobs podía estar a la par supervisando y pensando y planeando, por ejemplo, cómo iba a revolucionar el campo de la computación con la siguiente computadora o la industria de la música con el caso de iTunes, decía que igual perdía el sueño por qué color iban a ser los tornillos de la computadora, ¿no? Entonces parece algo muy tonto, parece algo pues finalmente secundario, como podríamos verlo, pero al mismo tiempo creo que las personas que se enfocan en la importancia de los detalles son los que pues, van a lograr ese diferenciador, ¿no? Entonces es interesante porque creo que si buscan sinónimos, por ejemplo, de sinónimos de detalle, o sea, la palabra detalle, te puedes ir por dos lados. Puedes ver detalle por un sentido de fragmento o de pequeñez, es decir, quitándole valor, o puedes verlo por un sinónimo como la búsqueda de la perfección, como lo es un sinónimo, por ejemplo, que podemos encontrar como es la cortesía, ¿no? Entonces, creo que ese cambio de chip de cómo visualizamos la palabra detalles y cómo visualizamos pues, los detalles a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que también nos puede marcar nada más una diferencia como empresa, sino pues también de nuestro trabajo, ¿no? De cada uno. Y pues bueno, este me lo voy a saltar porque ya está un poquito limitado el tiempo y porque no había practicado. Entonces,
El penúltimo o el último más bien decía, combina las humanidades con las ciencias. Esto pues era también este rollo de cómo pues finalmente lograron combinar áreas, como les decía hace un tiempo, que no parecían, digamos, como muy afines, ¿no? O sea, si hablábamos de los ordenadores, si hablábamos de este campo, pues había ciertas áreas que por lo menos desde el lado de Apple se estaban cubriendo y que parecían lejanas, pero que lograron darle pues una cara a los ordenadores y a sus productos que ninguna otra marca tenía. Voy a decir el caso como, por ejemplo, tomando el caso de las interfaces gráficas de la tecnología de Xerox, cómo lograron en la presentación de uno de sus ordenadores, no recuerdo sinceramente si era la Macintosh o si ya hubo una antes, pero se presentó donde la computadora se presentaba a sí misma con el letrero que ya conocemos cuando compramos un producto de Apple, que es cuando te saluda, ¿no? Eso se ha vuelto un elemento también clásico hasta la fecha, pero que también cambió muchas, como mencionaba, también como paradigmas de lo que nosotros como usuarios pues veíamos un computador, ¿no? Entonces, eso hacía que pues llegara a mucho más personas y hacía que pues también logró consolidar el ordenador como un producto pues también que no era raro pensar que estuviera en cada una de las casas, ¿no? Entonces, él lo veía, por ejemplo, en el caso de, esta frase la verdad la voy a saltar, pero simplificado, pues él lo veía como el caso de donde las computadoras no fueran herramientas de trabajo, sino que fueran simplemente medios para alcanzar lo que pues cada una de las personas también buscaba, ¿no? Como era el caso de Steve Jobs, que él incluso en algún momento quería llevarlas por el camino de la animación, por el camino de, como decía, la revolución de la televisión, la fotografía, etcétera, etcétera. Y pues bueno, para cerrar el capítulo, creo que o la frase que completa o cierra el libro y que también creo que es la frase que seguramente ya han escuchado de parte de Steve Jobs, era esta frase de sigue hambriento y sigue insensato, ¿no? El libro cierra pues con lo que es la lección más importante, que era no conformarse, no saciarse y desde un sentido positivo de la ambición, seguir hambriento. ¿Para qué? Pues, para que complementado con todo lo que ya ahorita les platicaba, no llegar al punto donde tú solito te pongas esos límites, ¿no? Sino que con cada logro, con cada avance, pues finalmente más bien sea nada más pues un potencializador pues, para el siguiente, ¿no? Para el siguiente proyecto, el siguiente producto y el siguiente pues éxito, tanto personal como de la empresa. Y pues bueno, me extendí un chingo, así que gracias y con eso cierro la presentación. Va, muchísimas gracias, Amir. Ahora sí abro la sección de dudas y preguntas. Nos quedan 10 minutitos, entonces adelante a los que quieran participar y comentar algo. Se abre el foro. Dani Román, adelante. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Buenísimo, pues me gustó mucho la presentación, creo que tiene temas muy valiosos y me quedo con uno que comentabas al principio, ¿no? Que es tan importante decir qué no hacer porque, digo, al final de cuentas, creo que es valorar el tiempo de la gente, ¿no? El saber que la gente, pues, está motivada por cosas que no van a agregar valor. Y cuando la gente trabaja en cosas que no hacen sentido, que no se necesitan, pues ahí la motivación a veces puede bajar, ¿no? Entonces, súper importante esa frase de pues sí, delimitar qué no se tiene que hacer, ¿no? Buenísimo. Y otra cosa que tal vez no estoy al 100% de acuerdo, es lo del mueble, ¿no? De que aunque nadie lo vaya a ver, dejarlo siempre impecable, siempre bello. Y digo, no sé qué tanto aplica a las startups porque, pues ya sabes, si cuando lanzaste no te dio vergüenza es que lanzaste muy tarde. Tal vez esto en startups es un poco distinto, pero digo, es mi opinión de que a veces sí vale la pena lanzar y hacer cosas que tal vez no son perfectas, pero que te van a ayudar a aprender muchísimo, en lugar de sí ir tanto a los detalles, ¿no? Digo, tal vez son contextos distintos, pero creo que los demás puntos se me hicieron muy interesantes. Y nada, gracias por la presentación. Creo que ahí sí, me puedes mandar otra vez el nombre del libro, pues para echarle un vistazo, porque me interesó bastante. Excelente. No, sí, por supuesto, cuenta con ello y les mando el dato del libro.
Y gracias, Daniel. Y sí, también coincido, que también creo que son casos que aplican para ciertas ocasiones y sobre todo creo que para mí la clave está en entender que, pues, y como tú dices, cada empresa es diferente, cada proyecto es diferente y también las condiciones nunca son las mismas, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de esa marca en ese tiempo de su historia, con esos recursos, con ese capital, podía darse tal vez ese lujo de invertir pues, en ciertos, por ejemplo, pues sí, como lo veíamos, ¿no? Detalles. Y tal vez hay proyectos donde sí, de verdad, los recursos o el tiempo pues no lo permite. Y en el caso, por ejemplo, como dices, de siendo una empresa como startup, pues sí se puede llegar a considerar lujos que quizá en un momento sí te puedas llegar a dar, pero que en un principio pues tal vez no, ¿no? Entonces sí creo que sobre todo se trata de lograr entender al 100% pues cuál es eso que tú dispones, ¿no? Creo. Muy bien. Súper, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Venga, venga. Bueno, ok, pues Samir, te agradecemos bastante tu presentación. La verdad es que a mí en lo particular me ayudó muchísimo justo todos estos capítulos que enseñaste. Hay algunos con los que sí dije de que no manches. Sí estoy de acuerdo, otros igual que como Dani, que digo, te la piensas al momento de querer hacerlos, pero creo que algo que me llama muchísimo la atención de estos coloquios es que al final no importa en qué área estés trabajando o qué es lo que hagas de tu vida, siento que cada uno de los ejemplos que cada uno de ustedes al momento de presentarnos nos enseña, pues los podemos terminar aplicando, ¿no? Creo que es cuestión de echarle ganas, de querer seguir investigando. Estaría padrísimo que ahorita en el grupo nos mandes la liga del libro. La verdad es que a mí también me llamó muchísimo la atención. Entonces estaría padre que nos la hicieras llegar. Les recuerdo, chiquillos, que el próximo martes también tenemos Colloquium, toca el tema de integraciones, que justo el líder de este tema es Darío. Entonces, igual ahí Mau, o alguien más que quiera participar, saben perfectamente que lo pueden hacer. Samir, te vamos a estar buscando, Joel, Cristian y yo, para hacerte llegar tu gift card de 700 pesos por haber hecho esta presentación. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana, excelente inicio de mes, a cumplir nuestras metas, alinearnos hacia nuestros objetivos y lo que se les ofrezca, aquí estamos al pendiente. Cuídense mucho, niños. Un beso a todos. Bye, bye. Gracias, bye. Buen día, hasta Bye. luego.